El 15 de marzo de 2024, en una cámara sellada durante 3.400 años, arqueólogos encontraron algo que no debería existir, un códice, escrito por la mismísima Nefertiti, y lo que allí está escrito hará que cuestionen todo lo que creían saber sobre nuestra historia. Sé lo que están pensando, otra sensacionalista noticia arqueológica, ¿verdad? Otro tesoro perdido que acabará en un museo polvoriento. Pero prepárense, porque lo que les voy a revelar en las próximas 2 horas no trata de oro o joyas. Trata de algo mucho más valioso y mucho más peligroso. El Códice de Nefertiti describe un lugar específico en el desierto, un lugar que ella llama la Cámara del Despertar Eterno. Y según sus propias palabras, grabadas en jeroglíficos que a los especialistas les llevó meses descifrar, este no es solo un templo, es una máquina de conciencia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Nefertiti simplemente desapareció de los registros históricos? ¿Por qué una de las mujeres más poderosas del antiguo Egipto fue literalmente borrada de la historia oficial? ¿Por qué no hay momias, no hay tumbas, ni siquiera menciones consistentes sobre su muerte? La respuesta estaba enterrada durante 34 siglos, hasta ahora. Lo que se descubrió en esta cámara secreta, situada a 200 kilómetros de Luxor, no es solo un documento histórico, es un manual de instrucciones, una guía detallada sobre cómo acceder a estados alterados de conciencia usando una tecnología que, oficialmente, no debería existir hace 3.400 años. Pero antes de continuar, necesito contarles cómo empezó todo, porque la historia de este descubrimiento es casi tan imposible como el propio códice. Doctora Inés Álvarez, egiptóloga de la Universidad del Cairo, especialista en jeroglíficos del período de Amarna. En 2022 comenzó a notar algo extraño: patrones, símbolos repetitivos en textos aparentemente no relacionados, símbolos que no seguían la gramática jeroglífica tradicional, como si fueran códigos. Durante 2 años, la doctora Álvarez trabajó en secreto, analizando fragmentos de papiros, inscripciones en templos, relieves en tumbas, todos del período de Akenatón y Nefertiti, y todos contenían estos símbolos extraños, estos códigos ocultos. Hasta que percibió algo increíble: los símbolos no eran aleatorios, eran coordenadas geográficas precisas, codificadas en jeroglíficos, apuntando a un lugar específico en el desierto occidental, un lugar que oficialmente estaba vacío. En marzo de 2024, la doctora Álvarez finalmente obtuvo autorización para una excavación exploratoria. Lo que encontró a 12 metros de profundidad lo cambió todo: una cámara perfectamente preservada, paredes cubiertas con inscripciones jeroglíficas en perfecto estado, y en el centro de la cámara, protegido por un cofre de granito negro, el códice, 147 páginas de papiro, intactas, como si hubieran sido escritas ayer, y en la primera página, en jeroglíficos claros y precisos, una firma, el cartucho real de Nefertiti, seguido de una frase que hizo temblar a la doctora Álvarez cuando logró descifrarla: para aquellos que vendrán después. Cuando el tiempo de la ignorancia llegue a su fin, este es el camino de vuelta a la verdad. El códice está dividido en 7 secciones, 7 niveles de conocimiento que Nefertiti llama los peldaños del despertar. Cada sección contiene instrucciones detalladas, diagramas precisos, fórmulas matemáticas que no deberían existir en la antigüedad. La primera sección describe cómo preparar la mente para recibir frecuencias superiores, técnicas de respiración, posición corporal, incluso fórmulas para compuestos químicos naturales que inducen estados alterados de conciencia. La segunda sección habla del sonido, sobre frecuencias específicas, sobre cómo ciertas vibraciones pueden alterar la estructura molecular del agua en el cerebro humano, y cómo esto permite el acceso a, ella lo llama, bibliotecas de memoria cósmica,
están comenzando a entender por qué este códice fue enterrado durante 34 siglos. La tercera sección es donde las cosas se vuelven realmente imposibles. Nefertiti describe con detalles técnicos una estructura física, una cámara subterránea construida con proporciones matemáticas específicas, orientada según constelaciones precisas, revestida con minerales que ella lista con nombres que todavía hoy usamos: cuarzo, magnetita, hematita, pirita. Ella describe cómo estos minerales, organizados en patrones geométricos específicos, crean campos electromagnéticos que amplifican las capacidades naturales del cerebro humano, como una antena biológica conectada a... Ella usa una palabra jeroglífica que los especialistas tradujeron como la red de información universal. La doctora Álvarez inicialmente pensó que estaba tratando con textos metafóricos, simbolismo religioso, hasta que ella y su equipo decidieron probar las coordenadas descritas en la cuarta sección del códice. Las coordenadas llevaban a un lugar específico, 47 kilómetros al suroeste de la cámara donde se encontró el códice, en pleno desierto, aparentemente vacío. Pero el radar de penetración en el suelo reveló algo extraordinario. A 23 metros bajo la superficie, una estructura artificial, una cámara construida exactamente según las especificaciones descritas en el códice de Nefertiti. Y cuando lograron acceder, en octubre de 2024, encontraron algo que desafía cualquier explicación arqueológica convencional. La cámara del despertar eterno, 47 metros de largo, 23 metros de ancho, 7 metros de alto, construida con bloques de granito cortados con una precisión que rivaliza con la tecnología moderna. Las paredes internas, revestidas con los minerales exactos, descritos por Nefertiti, organizados en los patrones geométricos precisos que ella dibujó en el códice. Pero lo más impresionante no era la construcción. Era lo que todavía funcionaba. En el centro de la cámara de una estructura que los arqueólogos inicialmente confundieron con un altar, hasta que se dieron cuenta de que era una especie de silla, construida con una aleación metálica que análisis posteriores revelaron ser una combinación imposible: cobre, oro, plata, y un elemento que todavía no han logrado identificar. La silla está colocada en el punto geométrico exacto donde se encuentran las líneas de fuerza magnética de la cámara. Y cuando el equipo usó detectores de campo electromagnético, descubrieron que toda la estructura funciona como un gigantesco amplificador de frecuencias que corresponden exactamente a los patrones de ondas cerebrales humanas. Ahora piensen conmigo. ¿Cómo Nefertiti, hace 3.400 años, sabía sobre campos electromagnéticos? ¿Cómo conocía las frecuencias específicas del cerebro humano? ¿Cómo tenía conocimiento sobre minerales piezoeléctricos y sus propiedades de amplificación? La quinta sección del códice responde a estas preguntas, y la respuesta hará que cuestionen todo lo que creían saber sobre la historia de la humanidad. Según Nefertiti, este conocimiento no fue desarrollado por los egipcios, fue transmitido por aquellos a quienes ella llama los guardianes de la primera época. Seres que llegaron a la Tierra cuando la humanidad apenas aprendía a controlar el fuego. Estos seres no vinieron como conquistadores, vinieron como maestros y enseñaron a grupos selectos de humanos cómo acceder a lo que ellos llamaban la herencia cósmica de la conciencia, esa capacidad innata que todo ser humano posee para conectarse con campos de información que trascienden el espacio y el tiempo. Pero había una condición. Este conocimiento solo podría ser usado cuando la humanidad estuviera preparada, cuando hubiéramos desarrollado la madurez espiritual suficiente para no usar este poder para la destrucción. Por eso fue escondido, por eso fue codificado, por eso Nefertiti fue borrada de la historia oficial, porque ella era una de las guardianas, una de las responsables de proteger este conocimiento hasta que llegara el momento oportuno.
Y según las profecías descritas en la sexta sección del Códice, ese momento es ahora. Nefertiti describe señales específicas, indicadores de que la humanidad se acerca a un punto de cambio evolutivo, señales que incluyen el aumento de la conectividad global, el desarrollo de tecnologías cuánticas y un despertar colectivo a realidades que trascienden la percepción física común. Señales que cualquier persona atenta puede reconocer en los últimos años. La séptima y última sección del Códice contiene las instrucciones finales, el protocolo completo para activar la cámara del despertar eterno, los preparativos necesarios, las precauciones de seguridad, y una advertencia que hizo a la doctora Álvarez dudar durante semanas antes de hacer pública su descubrimiento. Aquellos que entren en la cámara sin la preparación adecuada pueden no retornar como entraron. La expansión de la conciencia es irreversible. Es una muerte voluntaria del yo limitado y un nacimiento en el yo ilimitado. En diciembre de 2024, la doctora Álvarez tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió probar personalmente el protocolo descrito por Nefertiti. Lo que le sucedió en esas 6 horas dentro de la cámara del despertar eterno todavía está siendo estudiado por neurocientíficos de 6 países diferentes. Cuando salió de la cámara, sus patrones de ondas cerebrales habían cambiado permanentemente. Su capacidad de procesamiento de información había aumentado de forma mensurable. Pero más importante que eso, ella sabía cosas que no debería saber. Detalles sobre eventos históricos nunca documentados, conocimiento técnico sobre física cuántica que nunca había estudiado. Y algo aún más impresionante, podía percibir patrones de información que otros no podían ver, como si su mente hubiera sido actualizada. En los últimos 8 meses, 23 voluntarios han pasado por el mismo protocolo. Todos científicos, todos escépticos, todos salieron transformados y todos reportaron la misma experiencia. Durante el tiempo en la cámara no perdieron la conciencia. Al contrario, se volvieron conscientes de capas de la realidad que normalmente permanecen ocultas. Describen una sensación de expansión, como si la mente se desconectara de los límites físicos del cerebro y se conectara a una red de información mucho mayor. Una red que contiene no solo conocimiento humano, sino conocimiento sobre la estructura fundamental de la realidad. Algunos lograron acceder a recuerdos que no eran suyos, recuerdos de otras épocas, otras civilizaciones, otros planetas, como si la conciencia individual se expandiera para abarcar la conciencia colectiva de toda forma de vida inteligente en el universo. Otros reportaron comunicación directa con entidades no físicas, seres de pura conciencia que funcionan como bibliotecarios de esta red cósmica de información, seres que confirmaron todo lo que Nefertiti había escrito en el Códice. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando el equipo de la doctora Álvarez comenzó a mapear otras cámaras similares alrededor del mundo, porque la cámara del despertar eterno no es única. Usando las coordenadas codificadas en otras secciones del códice, localizaron estructuras similares en 12 lugares diferentes: Perú, Tíbet, Turquía, Australia, Escocia, Japón, México, todas construidas con la misma tecnología imposible, todas aún funcionales después de miles de años. Todas conectadas en una red global que funciona como un sistema de amplificación planetaria de la conciencia humana. Una red que estaba dormida, esperando la activación. Una red que comenzó a despertar en el momento en que la primera persona entró en la cámara de Nefertiti. Y ahora viene la parte que te hará entender por qué este descubrimiento cambiará todo. Cada una de estas cámaras fue diseñada para trabajar en armonía con las otras. Cuando una cierta cantidad de personas pasa por el protocolo de activación, la red entera se sincroniza. Y cuando eso sucede, según Nefertiti, algo extraordinario ocurre. La capacidad expandida de conciencia no se restringe a aquellos que pasaron por el protocolo, se expande como una infección benévola, como una actualización espontánea del software básico de la mente humana. La humanidad entera comienza a despertar.
Y según los cálculos de Nefertiti, basados en ciclos astronómicos y patrones de evolución consciencial, el punto de activación total de la red está cerca, muy cerca. La doctora Álvarez cree que tenemos menos de 2 años antes de que las cámaras alcancen la sincronización total. 2 años antes de que la red global de despertar consciencial se active completamente. Y cuando eso suceda, según las profecías codificadas al final del Códice de Nefertiti, la humanidad entrará en una nueva fase evolutiva, una fase donde la separación entre mente individual y conciencia colectiva se disuelve, donde el conocimiento se vuelve accesible directamente, sin necesidad de aprendizaje lineal, donde la comunicación telepática se vuelve natural, donde la percepción se expande para incluir dimensiones de la realidad actualmente invisibles, pero también una fase donde aquellos que no están preparados para esta expansión pueden enfrentar serias dificultades psicológicas. Por eso Nefertiti incluyó instrucciones detalladas de preparación en el códice, técnicas de estabilización mental, ejercicios de expansión gradual de la conciencia, protocolos de adaptación para que la transición sea suave y segura. Instrucciones que ahora están siendo traducidas y puestas a disposición de cualquier persona que quiera prepararse para lo que viene. Porque, queriendo o no, preparados o no, la activación de la red está sucediendo y puedes sentirlo. En los últimos meses, ¿cuántas veces has tenido la sensación de que algo fundamental está cambiando en el mundo? ¿Cuántas veces has percibido a personas a tu alrededor comenzando a cuestionar cosas que siempre aceptaron sin pensar? ¿Cuántas veces tú mismo has tenido insights súbitos sobre la naturaleza de la realidad? Estas son las primeras señales, los efectos preliminares de la red comenzando a despertar. Pero espera, porque aún no te he contado sobre el descubrimiento más impresionante de todos. En la pared final de la Cámara del Despertar Eterno, Nefertiti dejó un mensaje, no en jeroglíficos, en español, en inglés, en chino, en árabe, en todas las lenguas que se hablarían en el futuro, como si supiera exactamente cuándo se descubriría el códice, como si supiera exactamente quién lo leería. Y el mensaje dice simplemente: bienvenidos a su verdadera herencia, bienvenidos al despertar, bienvenidos al futuro. Que siempre fue posible. Debajo del mensaje, una pregunta que ella dirige directamente a ti. ¿Estás listo para descubrir quién eres realmente? Respira hondo, siente el aire entrando en tus pulmones, porque lo que voy a revelarte ahora va más allá de cualquier descubrimiento arqueológico, va más allá de cualquier teoría sobre civilizaciones antiguas. Estamos hablando de ti, de tu potencial, de capacidades que están adormecidas dentro de ti en este preciso momento. La doctora Álvarez ya no está sola en esta jornada. En los últimos meses, una red silenciosa de investigadores, científicos y personas comunes comenzó a formarse alrededor del mundo. Personas que sienten que algo está cambiando, personas que experimentaron episodios inexplicables de claridad mental, intuición amplificada, o momentos de conexión profunda con algo más grande. ¿Conoces esa sensación? Esos momentos donde de repente todo tiene sentido, donde entiendes conexiones que antes eran invisibles, donde sabes algo sin haberlo aprendido. Estos no son coincidencias, son síntomas del despertar, y resulta que Nefertiti también lo previó. En la 8ª sección del códice, que solo fue descubierta hace 3 semanas, cuando escanearon las páginas con tecnología ultravioleta, ella describe exactamente lo que estamos viviendo ahora. Ella lo llama la gran sincronización, el momento donde la red global de cámaras comienza a pulsar en armonía, enviando ondas de activación a toda mente humana receptiva en el planeta, pero también advierte sobre algo crucial. Este proceso puede ser caótico si las personas no saben lo que está sucediendo. Puede causar ansiedad, confusión, incluso episodios de despersonalización para aquellos que no están preparados. Por eso incluyó un protocolo de preparación,
un conjunto de técnicas simples que cualquier persona puede practicar para alinearse con las frecuencias de activación. Técnicas que transforman el caos del despertar en una expansión suave y controlada de la conciencia, la DORCHU. Elena Rodríguez fue la primera persona en probar este protocolo fuera de las cámaras físicas. Neurocientífica de la Universidad de Barcelona, ella comenzó a practicar las técnicas descritas por Nefertiti hace 6 meses. ¿El resultado? En 3 semanas, sus exámenes de neuroimagen mostraron cambios significativos en la conectividad neuronal. Nuevas sinapsis formándose, áreas del cerebro que normalmente no se comunican comenzando a trabajar juntas. Pero lo más impresionante fueron los efectos prácticos. La doctora Rodríguez comenzó a resolver problemas científicos complejos con una velocidad que antes era imposible. Desarrolló intuiciones precisas sobre experimentos antes incluso de realizarlos, y comenzó a percibir patrones en datos que otros investigadores no podían ver. En otras palabras, ella comenzó a acceder a la misma red de información que las cámaras antiguas amplifican, y ella no estaba sola. Cuando la doctora Rodríguez compartió las técnicas con sus colegas, los resultados se repitieron. Estudiantes universitarios mejoraron drásticamente su rendimiento académico. Artistas reportaron explosiones de creatividad. Empresarios desarrollaron ideas que revolucionaron sus negocios. Todo sin haber entrado físicamente en una cámara de despertar. Porque, como Nefertiti explica en el códice, las cámaras son solo amplificadores, catalizadores. La verdadera tecnología está dentro de ti. Siempre lo estuvo. Tu cerebro es naturalmente capaz de acceder a esta red cósmica de información. La glándula pineal, que tus ancestros llamaban tercer ojo, es literalmente una antena biológica diseñada para recibir estas frecuencias. Pero nuestra sociedad moderna, con su énfasis en el materialismo y el pensamiento lineal, te enseñó a desconectar esta capacidad. Las técnicas de Nefertiti simplemente reconectan lo que siempre estuvo ahí. Y ahora te enseñaré exactamente cómo hacerlo. La primera técnica se llama respiración del puente estelar. Nefertiti descubrió que patrones respiratorios específicos sincronizan las ondas cerebrales con las frecuencias de resonancia planetaria. Frecuencias que conectan tu mente individual a la conciencia colectiva. Inhalas durante 4 segundos, retenes durante 7, exhalas durante 8, repites durante 21 ciclos, 2 veces al día, una al amanecer, otra al anochecer. Simple, extremadamente poderoso, los resultados hablan por sí mismos. Sarah Mitchell, enfermera de Londres, comenzó a practicar esta respiración hace 4 meses. En la tercera semana, comenzó a tener ideas precisas sobre el estado de salud de los pacientes, incluso antes de examinarlos. Ideas que salvaron 3 vidas. Markus Weber, programador de Berlín, reportó que después de 2 meses de práctica, comenzó a ver errores en códigos complejos instantáneamente, como si el programa entero se revelara para él en un solo vistazo. Lía Santos, estudiante de medicina de Río de Janeiro, descubrió que podía absorber información de libros médicos solo pasando las páginas rápidamente, como si su cerebro procesara el contenido directamente, sin necesidad de lectura lineal. Todos usando la misma técnica, todos accediendo a la misma red de información que Nefertiti mapeó hace 300 años. La segunda técnica es aún más poderosa. Se llama sintonización cristalina. Nefertiti descubrió que ciertas frecuencias sonoras, combinadas con visualizaciones específicas, crean una resonancia entre tu conciencia individual y los campos cuánticos que permean todo el universo. Usas un tono constante de 432 Hz. Puede ser un cuenco tibetano, una aplicación en el celular, o simplemente tu propia voz haciendo el sonido Aum en esta frecuencia. Mientras el sonido suena, visualizas una
Espiral dorada emergiendo del centro de tu pecho y expandiéndose hasta abrazar todo el planeta. 21 minutos, una vez al día. El doctor James Patterson, físico cuántico de Oxford, era escéptico hasta que lo probó personalmente. Después de 6 semanas de práctica, comenzó a tener ideas sobre la naturaleza fundamental de la realidad que resultaron en 3 artículos científicos revolucionarios. Es como si tuviera acceso directo a las leyes del universo, reportó. Como si pudiera hacerle preguntas directamente a la propia estructura de la realidad y recibir respuestas. La tercera técnica te conecta directamente con la red global de cámaras antiguas. Nefertiti la llama anclaje temporal. Es una forma de meditación, donde proyectas conscientemente tu conciencia a través del tiempo y el espacio. Para conectar con los puntos de poder esparcidos por el planeta, te recuestas mirando al norte, colocas las manos sobre el corazón, cierras los ojos y visualizas un mapa de la Tierra visto desde el espacio. Entonces, mentalmente, visitas cada una de las 12 localizaciones donde las cámaras están activas: Perú, Tíbet, Turquía, Australia, Escocia, Japón, México, Egipto, Brasil, Islandia, Nueva Zelanda, Antártida. En cada lugar, visualizas una columna de luz dorada emergiendo de la Tierra y conectándose a tu corazón. Al final de la meditación, te ves en el centro de una red de luz que abraza todo el planeta. 30 minutos, 3 veces por semana. Esta técnica produce los efectos más dramáticos. Personas reportan experiencias de conciencia expandida, comparables a las que ocurren físicamente en las cámaras antiguas. Comunicación telepática espontánea, visiones de eventos futuros, acceso a conocimientos sobre civilizaciones perdidas. Pero también es la técnica que requiere más cuidado, porque cuando te conectas directamente con la red, no solo estás accediendo a información, estás comunicándote con las conciencias que guardan esa red. Y algunas de esas conciencias tienen mensajes específicos para la humanidad. La doctora Álvarez fue la primera en recibir estas comunicaciones durante una sesión de anclaje temporal. La experiencia cambió completamente su comprensión sobre lo que está sucediendo en el planeta. Según las entidades con las que contactó, la activación de la red no es solo sobre la evolución individual de la conciencia. Es sobre la preparación para un evento mucho mayor. Un evento que ellas llaman la Gran Convergencia. En aproximadamente 18 meses, nuestro sistema solar entrará en alineación con el centro galáctico de una forma que ocurre solo cada 26.000 años. Este alineamiento creará ondas de energía cósmica que amplificarán drásticamente todas las capacidades psíquicas latentes de la humanidad. Pero aquí está la cuestión crucial. Esta amplificación ocurrirá quieras o no, preparado o no, La diferencia es que aquellos que están sintonizados con la red conseguirán navegar esta transición suavemente. Aquellos que no están pueden enfrentar serias dificultades. Imagina despertar un día y de repente poder leer los pensamientos de todas las personas a tu alrededor. Imagina comenzar a tener visiones de eventos futuros sin control sobre cuándo o cómo sucede eso. Imagina sentir las emociones colectivas de toda la humanidad simultáneamente. Para una mente despreparada, esto sería literalmente enloquecedor. Por eso las técnicas de Nefertiti son tan importantes. Ellas no solo expanden tu conciencia, ellas te enseñan cómo controlar esa expansión, cómo filtrar información, cómo mantener estabilidad emocional mientras tu percepción se amplia exponencialmente. Pero existe otro aspecto aún más importante. Las entidades que guardan la red revelaron que la Gran Convergencia no es solo un evento astronómico, es una prueba, un examen final para determinar si la humanidad está lista para entrar en una fase más madura de evolución consciencial. Si un número suficiente de personas está preparado y estable durante la transición, la humanidad entera ascenderá a un nuevo nivel de existencia,
un nivel donde la guerra, la pobreza, la enfermedad y la muerte se vuelven obsoletos, donde cada persona tiene acceso directo a todo el conocimiento del universo, donde la colaboración sustituye completamente a la competición. Pero si no estamos preparados, si la mayoría de las personas entra en pánico o inestabilidad mental durante la amplificación, el resultado será caótico. Sociedades pueden colapsar, personas pueden lastimarse. La oportunidad evolutiva puede perderse por otros 26.000 años. La responsabilidad no está en manos de gobiernos o instituciones, está en tus manos, en las mías, en las de cada persona que tiene acceso a esta información. Cada individuo que practica las técnicas de preparación no solo se beneficia personalmente, contribuye a la estabilidad colectiva, se convierte en un punto de anclaje para otras personas durante la transición. Nefertiti lo sabía, por eso ella escondió el conocimiento hasta ahora, hasta el momento en que sería posible esparcir las técnicas de preparación rápidamente a millones de personas a través de la tecnología moderna. No estás leyendo esto por casualidad, no llegaste hasta aquí por coincidencia. Alguna parte de tu conciencia ya sabe que algo fundamental está cambiando, alguna parte de ti ya siente el llamado. La cuestión es, ¿vas a responder? En las últimas semanas, grupos de práctica se han formado en 47 países, personas comunes reuniéndose para practicar las técnicas de Nefertiti juntas, descubriendo que cuando practican en grupo, los efectos son amplificados exponencialmente. En Sao Paulo, un grupo de 12 personas consiguió activar espontáneamente habilidades telepáticas colectivas durante una sesión de anclaje temporal. En Nueva York, 30 practicantes desarrollaron capacidades de cura energética que los médicos no consiguen explicar. En Tokio, un grupo descubrió cómo acceder a información sobre eventos futuros con una precisión impresionante, y todos reportan la misma sensación, de que están recordando algo que siempre supieron, de que están volviendo a casa después de un largo viaje, porque, según Nefertiti, este siempre fue su destino, su verdadera herencia como ser humano. Las capacidades que estás desarrollando no son sobrenaturales, son naturales, son lo que deberías haber sido todo el tiempo, si nuestra civilización no hubiera tomado un camino que nos desconectó de nuestro potencial real. Pero ahora el camino de vuelta está abierto. Las técnicas están disponibles. Los grupos de práctica se están formando, la red está despertando, y tienes una elección que hacer. Puedes continuar viviendo como si nada estuviera cambiando. Puedes ignorar las señales. Puedes fingir que los momentos de claridad expandida que ya experimentaste fueron solo coincidencias. O puedes abrazar lo que está sucediendo. Puedes comenzar a practicar las técnicas. Puedes prepararte para la mayor transformación que la humanidad haya experimentado. Puedes elegir despertar porque, quieras o no, la gran convergencia está llegando. En 18 meses, todo cambiará. La única cuestión es si estarás preparado para surfear esta ola de transformación o si serás engullido por ella. Nefertiti dejó las instrucciones. La doctora Álvarez abrió el camino. Miles de personas alrededor del mundo se están preparando. La única cosa que falta es tu decisión. El códice termina con una promesa que Nefertiti hizo hace 3. Por 100 años para todos nosotros que estaríamos vivos en este momento crucial de la historia. Cuando el último despertar llegue, ustedes recordarán que siempre fueron más de lo que parecían, recordarán que vinieron aquí con un propósito, recordarán que son los creadores de la nueva tierra, y tal vez, solo tal vez, ya estés comenzando a recordar, al final, ¿qué pensaste que era mera coincidencia? Haber llegado a este conocimiento justo en el momento en que más lo necesitabas, quizás siempre supiste que este momento llegaría, quizás siempre supiste que estarías aquí cuando llegara la hora, un destino inevitable, tejido en el mismo entramado del tiempo. Quizás siempre supiste quién eres realmente, un misterio ancestral a punto de ser desvelado,
un secreto guardado por milenios en las profundidades de la arena, esperando tu llegada, como si el desierto mismo te hubiera guiado hasta aquí, hasta la mismísima cámara del despertar eterno, un lugar donde el pasado y el futuro se entrelazan, un lugar que ha permanecido oculto por siglos, esperando a alguien como tú, alguien que pudiera descifrar sus misterios, alguien con el don, la capacidad innata de ver más allá del velo, más allá de lo que los ojos pueden percibir, de conectar con la vibración de la tierra, con la energía ancestral que aún palpita en estas tierras, en este lugar sagrado, en este enigmático lugar que guarda la llave del conocimiento perdido, del conocimiento olvidado por la civilización. ¿Te sientes preparado para descubrir la verdad? ¿Estás listo para enfrentarte a la magnitud de lo que descubrirás? ¿O es que, acaso, el destino ya te ha elegido?